Yo no sé la situación que tú estás viviendo, y no importa qué tan difícil la situación sea, el Señor siempre te va a tener una buena noticia. Pero el Evangelio de Jesús es poder, puede cambiar corazones de personas. Porque el Evangelio no solo son palabras, el Evangelio es gloria a Dios. En tu presencia cantamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de un gran Dios. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia cantamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de un gran Dios. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Amén. Que Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Es un gusto poder llegar hasta ustedes en este día. Gracias por estar aquí en Iglesia Vida. Sean muy, muy bienvenidos. Si tú tienes poquito en la iglesia, te damos la cordial bienvenida. Es una alegría que estés con nosotros. Somos una iglesia sana que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús.
Y tenemos estudios bíblicos para que tú crezcas en tu fe. Los jueves a las 7 de la tarde, mi esposa Paola, por medio de Zoom. Si vas a tuiglesiavida.com, ahí están los estudios de integración para que te integres en Iglesia Vida, para que sepas lo que es la esencia de la vida cristiana. Hoy tenemos un tiempo muy especial porque tenemos un hermano querido, es un colega, porque no sé si ustedes sabían, yo soy abogado en México. Y también es un hermano colega abogado, pero del Salvador. Él es del Salvador, de la República del Salvador, y yo soy del Salvador, pero Jesucristo. Y los dos somos del Salvador también, pero de Cristo Jesús. Y nuestro hermano también era abogado y tiene muchos años de ser pastor y ha hecho un trabajo excepcional, hermoso. Tiene un corazón evangelista, su corazón arde por la causa de Cristo. Siempre que estoy con él me anima mucho porque tiene un corazón y una gracia para animar a los demás. Y yo sé que va a ser de bendición que escuchemos lo que Dios ha hecho a través de su ministerio, a través de su vida, llevando el evangelio a muchos lugares. Hermano Iván, un privilegio que esté con nosotros. Bienvenido. Amén. Feliz de estar en la casa del Dios viviente. ¿Cuántos están felices hoy? Es que cuando uno viene a este lugar, no puede estar fuera del ambiente. El Espíritu de Dios está aquí. Se puede sentir. Fui de los primeros que llegaron, pastor. Fui de los primeros que llegaron y yo no me quise ir a los asientos de atrás. Yo no me quise ir a meter a los cuartos porque él, tratando de cuidarme, tratando de hacerme sentir bien, me pidió, tenemos café de atrás, tenemos lugar donde usted puede sentarse. Y nosotros decidimos quedarnos aquí porque ya se sentía la presencia del Todopoderoso. Y yo le doy gracias a Dios porque usted ha dejado todo aparte para estar en este lugar. ¿Y qué es lo que vamos a compartir? Ustedes tienen un privilegio muy grande, tienen a alguien a quien yo admiro mucho. Un pastor que tiene un conocimiento grande en lo que se trata de teología. Es más, yo utilizo su material y le pedí permiso a él para usar su material y yo uso su material en los institutos bíblicos que nosotros estamos desarrollando, especialmente aquellos materiales que tienen que ver con la sana doctrina. Yo los utilizo porque completamente seguro que los estudios que él hace son bíblicos, son cristocéntricos y es una sana doctrina lo que se necesita en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a nuestro Dios. ¿Y qué vamos a hablar? Yo quisiera hablar del Evangelio. No hay, ¿cómo podría decir? No hay mucho que decir o quizás hay demasiado que decir con respecto al Evangelio. Porque el Evangelio, de acuerdo al idioma griego, es las buenas nuevas, las gratas nuevas. Y cada uno de nosotros, estoy completamente seguro que ha venido a este lugar porque de una o de otra manera el cielo le mandó a usted las buenas nuevas. Y por eso estamos aquí, porque cada uno de nosotros ha recibido la bendición de ese evangelio. Y por cierto, todo lo digno de que tiene este título de evangelio, estamos seguros que proviene de Dios. Y algo más que tenemos que decir antes de continuar. No siempre el evangelio tuvo el mismo carácter. Es decir, el evangelio hace 100 años no es que era diferente, pero se presentaba de una manera diferente. Por ejemplo, Adán y Eva. Todos hemos leído la historia en Génesis de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, el Señor tuvo que sacarlos del jardín del Edén porque ese era el trato. Sin embargo, cuando ellos salieron del jardín, el Señor les dio un evangelio. Les dio unas buenas nuevas. Les digo, no se ha terminado todo, porque el evangelio trae esperanza. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes están felices? Porque ha llegado el evangelio. ¿Qué les parece si hoy decimos gracias, Señor? Porque este mismo evangelio que llegó a Adán y Eva ha llegado a mi hogar. Porque este mismo evangelio, ¿y cómo estamos seguros? Dice la palabra de Dios, que le dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Eva entendió y dice, a partir de ahora la victoria
gloria de nuestra familia está en el bebé que va a venir. ¿Cuántos dicen amén? En el bebé. Ella llegó el evangelio, le dice a Adán, no todo está perdido. Hay una buena noticia, Adán. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el Señor ha dicho que de nosotros, de la simiente, viene quien va a destruir a Satanás. Caminamos un poco en la historia y nos damos cuenta acerca de Noé. Cuando el Señor habla con Noé, el Señor está arrepentido de haber hecho la creación, la tierra, porque el pecado está hasta los límites, ha sobrepasado los límites, y el Señor se arrepiente, pero ve que ahí hay uno justo y habla con Noé. Y ustedes saben, le da evangelio. Y le dice, mira, le dice, y pues la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos dice que por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. No me diga que no es buena noticia. Es una gran noticia, es una buena noticia para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ese es el evangelio del Antiguo Testamento. Y luego encontramos a Abraham, a quien nosotros normalmente lo nombramos como el padre de la fe. Y Abraham, dice la palabra en Gálatas 3:8, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano, oiga bien, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Yo digo, gracias, Señor. Siempre el Señor con el evangelio. Anunció de antemano el evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y caminamos unos años y llegamos al pueblo de Israel en Egipto. Ustedes conocen la historia. Están sufriendo, pero desde el cielo se oyen los lamentos. ¿Y qué hace el Señor? Envía buenas noticias. Siempre el Señor. Yo quiero hacer una pequeña pausa. Yo no sé la situación que tú estás viviendo, pero tú eres parte de la iglesia de Cristo. Y no importa qué tan difícil la situación sea, el Señor siempre te va a tener una buena noticia. Porque este es el Señor que ha dado el evangelio. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 31. Por lo que el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. ¿Qué tenemos que decir? Que la buena nueva del reino vino con Cristo Jesús. Ahora ya no fue como en el Antiguo Testamento. Ya no se envió a Gabriel como se envió a Gabriel para darle mensajes a Daniel. O como el mismo Gabriel se presentó ante María para darle un mensaje importante. No, ahora el cielo manda a su rey. El cielo manda al Dios viviente a ser encarnado. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, los que vivimos en esta etapa del tiempo, podamos ver el evangelio como la buena nueva del reino. Yo diría, amén, gracias, Señor. Y sabe, amado hermano y hermana, que ese evangelio fue pronunciado en el Antiguo Testamento. Y decía, no, el Señor no mandó ángeles, utilizó profetas, pero no mandó al Dios viviente. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento es el mismo Dios viviente encarnado, Cristo Jesús, quien ha venido a proclamar por él mismo el evangelio aquí a la tierra. Yo doy gracias porque ese evangelio llegó a nuestros hogares. El apóstol Pablo, después de haber sido cambiado por ese mismo evangelio, un encuentro, porque el evangelio te lleva a conocer a Jesús, porque el evangelio te hace seguir a Jesús, te hace ser un discípulo, te hace amarlo, te hace dejar todo a un lado y serle siervo y fiel.
Él describe al Evangelio en 2 pasajes del Nuevo Testamento, lo describe como el Evangelio de la gloria. Ese es el Evangelio que usted y yo tenemos. Ese es el Evangelio que ustedes que han venido hoy a alabar al Señor y a escuchar su palabra, es el que celebran, el Evangelio de la gloria. Yo estoy feliz porque ese Evangelio de la gloria ha cambiado mi vida. Estoy feliz porque ese Evangelio de la gloria ha cambiado la vida de muchas personas alrededor mío. Estoy feliz porque ese Evangelio de la gloria me da esperanza. Gloria a Dios. Y el mismo autor de Romanos, el apóstol Pablo, un versículo que ustedes se conocen, Romanos 1:16, a la verdad, no me avergüenzo. No sé si usted quiere leerlo hoy conmigo. No sé si usted quiere disfrutar lo que Pablo hacía con el Evangelio y decía, no me avergüenzo del Evangelio. Hay alguien hoy aquí que quiera leer conmigo porque esta palabra es fiel y es verdadera y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Qué lindo esto. De todos los que creen, de todos los judíos primeramente, pero también de usted y de mí. ¿No es esto precioso, amado hermano? Este es el Evangelio. No solo primeramente a los judíos, pero el Señor pensó en ustedes dos. Y hoy, gloria a Dios, porque tenemos ese Evangelio. Quiero darle gracias a Dios, Pastor Carlos. Feliz de verle, de verdad. Tengo una gran alegría. Y los misioneros que llegaron a mi pequeña aldea. Mi mamá tenía 13 años cuando yo nací. No se van a asustar ustedes porque allá en el pueblo eso es normal. 13 años y el papá estaba adulto y abusó de la niña, la enamoró pero la dejó tirada. Y luego le dice, mira, yo no quiero tener ese hijo, pero la niña luchó y dijo, yo quiero tener ese bebé. Y doy gracias a Dios porque ese bebé está aquí ahora. La mamá peleó por la vida. Gloria a Dios. El problema es que no había esperanza. Mi abuelito borracho, alcohólico, no tenía otra cosa que hacer más que alcohol. Mis tíos, que se criaron como mis hermanos mayores, alcohólicos, a tal grado que yo tenía que recogerlos en la calle. Algunos de ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Tenía que recogerlos en la calle y tenía que decirle, abuelito, véngase que le van a robar los zapatos. Abuelito, véngase que le van a robar el pantalón. En uno de tantos de esos pleitos, una señora me dio una maldición y dijo, vas a ser igualito a tu abuelo. Y yo decía, bueno, voy a ser como ellos. Pero un día el Evangelio llegó a mi pueblo. Y ese día cambió la vida de mi abuela que no sabía leer y escribir. Y también cambió mi vida. Llegaron estos misioneros de Texas, de California. Llegaron estos misioneros y empezaron a poner una pantalla parecida a esta de grande, pero de aquella época. Estamos hablando de 55 años atrás. Y esa pantalla estaban poniéndola y nosotros decíamos, ¿para qué están poniéndola? ¿Qué ha venido a hacer esos gringos aquí? Y de repente con aquellos aparatos que se oía el ruido, que los carretes están... Los jóvenes no saben lo que es la vida. Eso era la vida antes. Mira que usted oía la película, ¿verdad? Que está sonando. Y empezaron a presentar la película de Jesús. Y no la escuchamos bien porque el sonido estaba pobre. Sin embargo, el Espíritu de Dios, a través de estos personajes que están allí, que decidieron dejar sus casas, movidos por el Evangelio, porque dejaron la comodidad de sus casas en Loma Linda, California, para moverse a una aldea donde no hay agua potable, para llegar a un lugar donde hay necesidad, donde mucha gente muere de disentería. ¿Por qué están ahí? Movidos por el Evangelio de Cristo Jesús. Y están ahí. Y cuando alguien te habla la verdad te mueve, porque Jesús es la verdad. La verdad te mueve. Yo puedo decirle, amado hermano, que estoy diciendo la verdad, pero si no le estoy diciendo, Jesús no respalda mis palabras.
Pero cuando él llegó, lo que él decía era verdad. Había un respaldo en lo que él decía, a tal grado que yo creía a los 7 años y le dice: yo me quiero entregar a ese Jesús. ¿Por qué? Porque ese evangelio que él llegó a presentar era un evangelio que me trajo esperanza a mi vida, que trajo esperanza a la vida de mi familia, que trajo esperanza a mi aldea. Por cierto, él fue el primer profesor que tuvimos en esa aldea. Trajo una esperanza. Y aquella maldición que habían puesto sobre mí a través del evangelio no pudo concretarse en mi vida, porque el evangelio llegó a mi vida. ¿No son felices ustedes ahora? Tenemos ese evangelio. Han pasado 55 años y la tumba de él está en mi pueblo. La tumba de su esposa está también en mi pueblo. Pero el evangelio... Eso me recuerda, no que sea importante porque no lo soy, pero en el mes de junio celebraron el Pentecostés allá en Israel y habían invitado a un pastor de Argentina que viniera para orar por todas las plantaciones de iglesias en toda Latinoamérica. Y por A o B motivo el pastor de Argentina no pudo llegar. Y a última hora me llamaron a mí, como quien dice: no tenemos a nadie más. Y me dicen: ¿quieres ir? ¿Y quién no va a querer ir a Israel? Tantas veces que he leído esta Biblia y solo habla todo el Antiguo Testamento de puro Israel. Y el evangelio de Jesús allí en Israel es donde comienza. Y entonces yo le dije: claro que sí. Cuando uno tiene hambre, no importa que sean las obras, ¿sí o no? Y llegamos a Israel. Y llegamos exactamente, pusieron ese altar exactamente enfrente de la grada de la entrada del templo, donde Pedro y Juan, a la hora de la oración, estaban entrando. Ya había descendido sobre ellos el Espíritu Santo y ahora está una persona esperando allí una limosna. Y Pedro y Juan le dicen: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, había evangelio. Lo que tenemos te doy. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice: y en el nombre de Jesús a ti te digo, levántate. Pues ahí estábamos y mi hijo de 14 años acaba de cumplir 15. Fue conmigo y mi esposa fue conmigo. Él es el hijo menor que tenemos. Y entonces me dice: pa, yo siento algo. Me dice: yo quiero orar. Yo le digo: si usted quiere orar, acompáñeme, si no usted se queda ahí. Mi hijo, como cualquier otro hijo de esa edad de adolescencia, hasta me había dicho: Pastor Carlos, yo soy musulmán. Mire, me dijo, y me dice: a partir del lunes pasado soy ateo. Trataba de tocarme, pero ese día que estábamos ahí, algo estaba sucediendo y mi hijo viene aquí al frente y empieza a orar conmigo. Y el evangelio lo tocó de tal manera que cuando regresamos del viaje de Israel, me dice: pa, mándame a una escuela cristiana que está aquí a la vuelta en la frontera con Canadá. Mándame ahí porque yo quiero ser pastor. ¿Y sabe qué? Ya predicó 7 veces. Hablando de la fe, me dice: padre, me dice, ¿puedo usar tus libros? Yo le dije: son suyos. Yo había esperado años que él usara las Biblias que yo tengo ahí, las había guardado. Pero el evangelio de Jesús es poder, puede cambiar corazones de personas a través del Espíritu Santo. Y decía, ahí estábamos en esas gradas, han pasado 2000 años. Y Pedro y Juan, nos dice la palabra, fueron arrestados por predicar ese evangelio de Jesucristo ahí en Jerusalén. Pedro y Juan, sin embargo, continuaron predicando y sanando en el nombre de Jesucristo, a pesar de los intentos de las autoridades de detenerlos. Pedro siguió el mandamiento del Señor y llevó el evangelio a los gentiles. ¿Dónde está el poder del evangelio? En el mensaje. Por eso peleamos que el mensaje sea puro, porque hay poder en ese mensaje. Cuando usted comparte el evangelio con otra persona y usted le dice lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Jesús significa en su vida,
Ese mensaje el Señor lo usa con poder para cambiar la vida de otros. El poder está en la predicación. Me encanta la música, pero el poder no está en la música. El poder está en la palabra. En la historia, no la historia nuestra, la historia de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Y en ese evangelio, yo puse esto para recalcar, hay un fuego. Un fuego que es mal usado y mal interpretado en otras iglesias, pero hay un fuego santo. Y ese fuego no debemos de obviarlo. Ese fuego sigue ardiendo en el pueblo de Dios. Lastimosamente, decíamos, se ha malinterpretado, se ha hecho un fuego como los hijos de Aarón, un fuego que hace un fuego extraño en algunas iglesias. Sin embargo, luchamos por conservar el fuego santo en el pueblo de Dios. ¿Y cómo? A través de un evangelio puro. Pero ahora entramos al punto principal de esta predicación. La segunda parte, son 3. Vamos a la segunda parte. Ahora Pablo, Silas o Silvano y Timoteo están enviando una carta a la iglesia, una plantación, una iglesia nueva, una iglesia pequeña que de acuerdo a algunos eruditos bíblicos quizás tiene unos 3 meses. Una plantación nueva. Sin embargo, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo están enviando una carta a esa iglesia en Tesalónica, a esos hermanos que están unidos. Oiga qué lindo, esa iglesia está unida a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Una iglesia especial. Y luego dice la palabra en 1 Tesalonicenses que esa iglesia Pablo la bendice con gracia y con paz. Porque cuando hay un evangelio puro en una iglesia, la iglesia es bendecida con gracia y paz. Y luego los escritores agradecen a Dios por estos conversos y señalan algo precioso. Vemos que ustedes tienen obra, pero esta obra es una obra que ha sido causada por la fe. Una obra que ha sido realizada por fe y no por otra cosa. No hay otro ingrediente o otra cosa detrás de esas obras, sino la fe. Y luego el apóstol Pablo está diciendo que ve trabajo en ellos, pero está viendo que ese trabajo es motivado no por otra cosa, no por ganar un puesto, no por estar adelante, no por ganar un nombre, no. Ese trabajo es motivado por amor. Ahí está trabajando ese evangelio. Y luego habla de una constancia que es sostenida por la esperanza. Y el apóstol dice a los hermanos y hermanas de esta iglesia de Tesalónica que ellos son amados de Dios. Y déjenme decirle, yo me crié y hasta los 18 años, a los 20 años cuando me casé, entonces mi esposa me dijo te amo y es la primera vez que alguien me dijo te amo. Pero antes yo deseaba que alguien me dijera que me amaba. Sin embargo, este misionero me dijo, el evangelio te enseña que tú eres amado del Señor. No estás aquí por casualidad. Ni yo tampoco. ¿Pero por qué? Porque nuestro evangelio, el evangelio que les llegó a ellos, ese evangelio no solo son palabras. No hay alguien que quiera decir amén. Porque el evangelio que ustedes han creído no solo son palabras. Si no dice la palabra, sino también no los oigo. ¿Será que es otro idioma el que estamos hablando o qué? Porque la palabra dice que no solo son palabras, sino que son poder. Sí, eso es lo que hace el evangelio. Hace que una iglesia tenga no solo palabras, sino que en la iglesia haya poder. ¿Qué significa? La transliteración de esta palabra poder del griego y pronunciada con nuestro abecedario es dunamis, que significa una fuerza literal o figurada. Específicamente un poder milagroso. En otras palabras, un milagro en sí mismo. Eficacia, fuerza, potencia. Ese es el evangelio. Ese es el poder. Y el evangelio no es la presentación de una idea, sino la operación de un poder. Acuérdense, no es una idea, sino es la operación, el trabajo de un poder. Y ahora les voy a contar cómo el evangelio ha bendecido la zona en la que nosotros estamos trabajando. Por aquellas cosas de la vida. Me diagnosticaron cáncer en la garganta, cáncer de fumador.
Porque me crié trabajando en talleres de soldadura eléctrica y a la par de personas que fumaban todo el día, con una ventana pequeña. Ahí me crié. Y cuando yo llegué al doctor me dice, ¿tienes cáncer de fumador? Y me pregunta, ¿tú fumas? No. Y me dice, no me mienta, yo soy el doctor y no le voy a ayudar si usted me está mintiendo. Y le digo, doctor, nunca he fumado. Y me dice, usted tiene cáncer en la garganta, cáncer de fumador. Entonces empecé a investigar dónde voy a curarme el cáncer. Tenía dos opciones, una, Houston, pero era demasiado caro, la otra era Vancouver, Canadá. Entonces con mi esposa y mis hijos decidimos movernos, vendimos todo para poder traer dinero y nos movimos hacia Vancouver, Canadá. Y llegamos a una ciudad que se llama Burnaby, ahí en Canadá. Pero estando ahí en el hospital, conocimos a un señor que tiene unas fincas que está ahí en la misma unidad donde estoy, de cuidados intensivos. Estamos orando y Dios está manifestando con nosotros a tal grado que el evangelio, mire Carlos, allí en el hospital bautizamos a unos chinos. En el mismo hospital ahí bautizamos unos chinos. Entonces este hombre me dice, ¿por qué no vienes a mi finca que está al otro lado de la frontera y traes el evangelio? Y hermanos, moviéndonos con una cosa de esas que sirven para que usted no se caiga, llegamos con mi esposa a Linden. Y quiero contarles que aunque parecía oscuro ahí, el Señor llevó luz a través del evangelio. Y en esos ríos de la frontera empezamos a bautizar gente. El Señor llevó luz a través del evangelio y mucha gente se empezaron a cambiar sus vidas y daban sus vidas públicamente en el agua diciendo, acepto a Jesús y deseo seguir a Jesús por el resto de mi vida. Quiero cambiar mi vida. El evangelio, el poder del evangelio estaba haciendo efecto en muchas gentes. Empezamos a dar estudios bíblicos y para hacer corta la historia, en los primeros 3 meses bautizamos 50 nuevos creyentes. Y yo dije, Carlos, esto no es normal. Esto no es normal. Y empezamos a bautizar, a dar estudios bíblicos a tal grado que con mi esposa nos mandamos a hacer una camiseta. Una camiseta que dice Milagro, Iglesia Hispana en Linden. Y les voy a decir por qué es un milagro. Porque los que conocen Linden saben que allá en Linden no somos tan bienvenidos. Y ahí lo voy a dejar. Es difícil hablar español y tener este color y estar en Linden. Pero nosotros dijimos, es un milagro que ahora aquí en Linden, donde nadie nos habla en las calles, ahora el evangelio está transformando. Y allá donde están las fincas hay creyentes. Allá donde están las fábricas hay creyentes. Allá donde están los trabajadores de las vacas hay creyentes. Y yo dije, gracias Señor por ese evangelio. A tal grado, no hallábamos dónde congregarnos. Por cierto, Carlos nos visitó con su esposa en una oportunidad cuando empezábamos, pero no teníamos dónde congregarnos y les voy a decir por qué. Nosotros tenemos 5 hijos con mi esposa, pero somos de los que tenemos pocos. Hay personas que tienen hasta 10. Entre los hispanos así somos, ¿sí o no? Somos como el pueblo de Israel bendecidos. Uno planea 4 y le salen 7. Entonces lo que sucedía es que cuando nos prestaban edificios, nos echaban rápido, porque nosotros éramos 50 y teníamos como 200 niños. Y cuando nos prestaban el edificio, ¿cuántos son? 50. Y mi esposa, porque eran nuevos creyentes, era la única con 200 niños, se les salían por la ventana, se comían lo que estaba en la refrigeradora. Los ignarios los andaban allá con lápices. Tenían razón de echarnos. Tenían razón, cada quien cuida lo que es de él. Y entonces empezamos a orar y le dijimos, Señor, si nos has dado congregación, danos un templo. Y le empezamos a orar. Y quiero contarles que en el condado de Whatcom hay una ley que usted ya no puede construir más iglesias porque hay suficientes, especialmente en la ciudad donde nosotros estábamos. Hay 37 iglesias ya en un espacio de 1 kilómetro cuadrado, 1 milla cuadrada. Quiere decir que fuimos a la alcaldía y nos dijeron no se puede. Entonces empezamos a orar y me llama un vendedor de casas, un realtor, y me dice, Pastor Iván, me dice, creo que encontré el lugar que usted puede ocupar porque nadie lo quiere comprar. Y yo le dije, ¿dónde es? Pegado al cementerio. Pero yo dije, el evangelio de nosotros de muerte
a vida. Compramos la funeraria. Y por cierto, el Señor nos mandó el dinero. Una porción vino de China y la otra porción en Texas de una sola vez y no quedamos debiendo. Y mire qué lindo, cambiando el rótulo. Pero mire, fue más lindo ver que ahí donde se arreglaban los cuerpos de los cadáveres, ahora se están arreglando almas. Ahora se están componiendo, estas personas están aprendiendo para poder ir a discipular a otros, porque queríamos que este evangelio no solo cambiara la vida de ellos, sino que cambiara la de otros y otros y otros. Y ahí en ese mismo lugar, en lugar de estar tristes, en ese lugar donde están ellos parados es donde ponían los féretros, donde ponían el cajón, y ahora ya no hay cajón ahí. Ahora en lugar de estar llorando, ustedes pueden ver, estos no están llorando, estos están con júbilo, porque eso es lo que hace el evangelio. Pero llegó el enemigo. Llegó el enemigo. Y llegaron unos muchachos de otra raza a decirnos: Mexicans, go back home. Y era un grupo grande. Y yo le digo: mire qué lindo es tener uno de pastor. Uno, de verdad, sin esposa uno no la hace. No la hace, porque la esposa hace más que, bueno, no sé el pastor, pero la mía hace más que yo. Oh, no, ella cuando llegaron empezaron a rodear y yo vi que estaban enojados. Le dije: ve a ver qué pasa. Estoy predicando, no me vayan a malinterpretar. Le dije: vea, porque yo estoy predicando, y le digo secretamente: ve a ver qué pasa. Qué lindo que es una mujer sumisa. Y sale a ver, y cuando entra casi despeinada, nos quieren matar. Nosotros no hicimos nada. Nos quedó una cosa. Yo le dije: hermanos, tenemos dos cosas. Uno, la policía está a media cuadra. Ellos pueden ver lo que está pasando. Dos, demostrarles que el evangelio ha cambiado nuestras vidas. Y vamos a hincarnos y vamos a orar por ellos. Sucedió algo. Algunos transeúntes se dieron cuenta de lo que estaba pasando. El siguiente domingo se hace un conglomerado más grande, más gente. Y le digo a mi esposa: ve, hoy ve tú, me dice. Porque hoy tenemos más gente alrededor. Y entre ellos conocí a mi buen amigo, el hermano Tim, que está orando allá. Un profesor. Y lo conocí a él. Y llegaron y me dice: hemos venido para decirles que son bienvenidos en esta ciudad. Y rodearon el edificio. Rodearon el edificio. Y salimos. Y mire qué precioso lo que sucedió. Rodearon todo el edificio, pero no para maldecirnos, sino para bendecirnos. El cielo estaba respondiendo. Ah, por cierto, lo que otros creyeron que iba a ser maldición, el evangelio, poder de Jesús lo transformó en bendición. Porque Pablo ha dicho que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos vinieron a echar, y los que vinieron a darnos apoyo nos dijeron: miren, nosotros queremos renovarles esta funeraria. Y nos renovaron todo el edificio. Vino el arquitecto y me dice: ¿qué hago? Lo que usted quiera, le digo. Y llega una compañía que hace pisos. ¿Y cómo se lo ponemos? Lo que usted quiera. Solo recuérdese que es para Dios, le decía. Para que no nos dieran el material más barato. Solo recuérdese que es para Dios. Hermanos, para hacer esto corto, tenemos la iglesia más linda de la ciudad. Con aire acondicionado, con calefacción. Hermanos, es la iglesia más preciosa y no nos costó ni siquiera un centavito. Ah, por cierto, sí, nos costó $137.75. ¿Por qué digo eso? Porque cuando nos estábamos reuniendo, personas que trabajan en el campo ganan menos. Y es más, les tienen que pagar a 15 o a 16, les pagan la mitad. Entonces cuando venían, le dije a un carpintero: construyamos una iglesita de madera y cada vez que tenemos culto echemos un centavo. ¿Y para qué, pastor? ¿Y los diáconos para qué? Para que cuando ya tengamos suficiente le digamos: Señor, queremos un templo y lo vamos a comprar. Y entonces cada vez uno de los diáconos me dice: pastor, así nunca lo vamos a lograr. Y yo le digo: pero con nuestro dinero tampoco nunca lo vamos a lograr. Entonces mejor con fe. Y empezamos a echarle. Y el día que nos echaron de la última iglesia, entonces les dije: hermanos, rompan eso que hoy sí vamos a comprar. Y el diácono salió corriendo a una tienda y donde usted echa las monedas y le dan el efectivo, y viene con una cara de tristeza y de enojado y me dice: solo $37.75 tenemos. Se lo dije, y a ver, me dice.
Pero sobre eso el Señor mandó 2 ofrendas grandes para construir nuestra iglesia. Y salimos en el periódico y nos empezaron a dar propaganda sin pagar. La página, el 24 de diciembre, en la página principal del periódico principal de la ciudad principal de esa área, amados hermanos, salió en la portada: de muerte a vida, una funeraria es convertida en una iglesia. Eso es lo que hace el Evangelio. Y quiero decirles que durante los últimos 3 años la ciudad de Linden ha sido transformada. Los últimos 3 años se han reunido 5,000 creyentes en la feria, y este servidor ha predicado los 3 años consecutivos. Un hispano predicando. Y yo digo, esto hace el Evangelio. Hoy ya no nos odian, hoy nos quieren. ¿No es esto lindo? ¿No es esto precioso? Ahí está la iglesia. Pero ¿qué ha hecho el Señor? Este es el video. Un pequeño video que saqué, donde estamos en una ciudad que se llama Sidro Gully. Tal vez algunos de ustedes son familiares con esto. No sé si va a funcionar. Y si no, solo una señora me dice: mire, pastor, me dice, ¿por qué no va a predicar allí en el vecindario? Y la señora pidió permiso a la manager y le dijo: va a venir el pastor y va a hablar de Jesús. Pero quizás no entendió. Y hermano, nosotros llegamos a una traila y empezamos a hacer culto en la calle. Y estoy predicando el Evangelio de Jesús en un parqueo hasta que llega la policía. Y me dice el policía: alguien llamó y dicen que usted está haciendo disturbios aquí. Yo le digo: solo estoy predicando la palabra. Y me dice: te doy 5 minutos. Yo le dije: gracias, porque con 5 termino. Y la señora, llevamos sandía para ir a tocar las puertas después, y le llevo la parte más grande de sandía sin saber a la señora, y toco la puerta y me dice: no le quiero abrir. Yo le digo: le traigo sandía. No le quiero abrir. Y yo le digo: bueno, se la va a perder, está bien dulce. Y me dice: pero es que usted no me la va a querer dar después de que sepa quién soy yo. ¿Y quién es usted? Le digo yo: yo soy la que llamé a la policía. Y yo le dije: la sandía viene para usted. Quiero decirles que fue la primera persona que bautizamos en esa zona. Y ahora tenemos iglesia en Sidro Gully, porque el Evangelio es poder. Y luego de la iglesia metodista llegaron a la puerta de mi casa y me dice: pastor Iván, una mujer que es pastora. Yo no creo en eso, pastor. La Biblia es bien clara que es un hombre el pastor. Pero ella llegó y me dice: pastor Iván, ¿por qué no va a orar por la iglesia que está allá en Nuxal? Yo no sé ni qué es Nuxal. Está bien. Y le digo a mi hijo: hijo, vaya conmigo, por 2 razones. Una, yo sé que él se desespera y me va a decir: papi, vámonos ya, vámonos ya. Entonces, como lo traje para que me lleve de regreso. Y empezamos y vamos al altar y estamos orando, y yo le digo: Señor, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. A mí me trajeron y yo voy a orar. Bendiga a los que se sientan allí, bendiga al pastor. Yo no sé qué problemas tienen, pero si me trajeron para orar por bendición, Señor, bendícelos, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando termino de orar me dice la señora: entonces la compra. No, señor, usted no me dijo eso. Y me pregunta algo: ¿eso es de la carne la respuesta o en el espíritu? Me dice. Yo le fui honesto: en la carne. Y me voy a decir: Señor, dame una palabra en el espíritu. Y Señor, ¿qué es lo que está haciendo usted aquí? Mire, al final le dije: mire, la queremos pero no tenemos el dinero. Nos la regalaron. Y ahora, en este instante, hay por lo menos 70 nuevos creyentes, alabando y glorificando el nombre de Jesús. ¿Dónde estamos? Estamos a escasas 50 yardas de la frontera que divide con Canadá. Cuidado con caminar ahí, porque hay más gente de verde que gente de otros colores. Y estábamos allí
Y estamos ahí porque no teníamos dónde adorar. Y le dije a los hermanos, demos la primera reunión y el primer estudio afuera de una iglesia, porque así el mundo sabe que estamos en la iglesia. El pastor no nos va a decir nada porque no sabemos quién es. Y la migración se va a decir, son los de la iglesia. Entonces confundimos a todos según nosotros, pero llegó la migración. Y les dije, hermanos, no dejen de cantar. Y no dejamos de cantar. Y no dejamos y seguimos cantando. Y solo nos hizo así, yo no sé qué pensó, y le dije, Dios le bendiga. Pero ahora tenemos iglesia. Nos abrieron y nos dieron llave de la iglesia. Ese es el evangelio. Por cierto, hoy va a haber culto a las 6 de la tarde en esa iglesia. Y podíamos seguir de las asambleas de Dios. Están orando por un año, están diciendo, ¿cómo podemos nosotros hacer que este edificio que tenemos en esa montaña, porque ya no viene gente, se ha muerto la iglesia, ¿cómo podemos hacer para que este edificio no lo boten, para que siga siendo utilizado para la honra y gloria de Dios? Por un año están orando y de repente un pianista de los nuestros ha ido a visitar esa iglesia porque es misionero. Y ahora se llama Larry y le dice, yo conozco quién puede hacer iglesia. Y me dice, ¿quién? El pastor Iván. Vino el pastor Ken de las asambleas de Dios y me dice, le voy a dar la llave. Si usted en 3 meses hace iglesia, usted se queda con el edificio. Y yo le dije, Señor, nunca ha sido esto. Primero es la gente y después el templo. Y le dije a mi esposa, ¿me das permisito que los lunes, que es nuestro día, hagamos un cultito más? Chiquito, ya ve como uno trata de ganar la bondad de la esposa, ¿verdad? Chiquitististío. Y me dice ella, otra vez, me dice. Yo le digo, solo va a ser 3 meses. Y durante 3 meses no llegó nadie. Y a punto de dar la llave de regreso al pastor Ken, porque solo él está ahí sentado, es de las asambleas de Dios, es americano, y yo tengo que estarle predicando y no llega nadie, y entonces ya me aburrí yo y se aburrió él. Pero exactamente cuando yo voy a devolver la llave, estoy en el piano cantando cuán grande es Él. Y cuando abro los ojos para poderle dar la llave de regreso, estaba una señora sentada. Y ay, hermano, me dice, pastor, ¿y puedo invitar a mi familia y a amigos? El domingo siguiente a las 8 de la mañana teníamos el primer culto ahí. Y ahora el templo es de nosotros. Ese es el evangelio. La honra para Dios. Diciembre que acaba de pasar, me dice, pastor Iván, no solo le vamos a la iglesia, se nota una casita que está ahí al fondo. Le queremos dar la casa también. Y ya hoy estamos arreglando para la que persona más pobrecita de nuestra iglesia, por primera vez, puede decir, tengo casa. Es el evangelio. En Bellingham ha sucedido lo mismo. Ha sucedido lo mismo en otras ciudades, pero esta tengo que contarles. El pastor Jimmy Cruz viene desde Honduras a trabajar para Boeing. Es un contador, es una persona muy inteligente, muy preparado, educado. El hombre es muy culto. Pero por esas cosas de la vida y del evangelio nos encontramos. Y viene Jimmy y me dice, pastor, usted me tiene que bautizar, me dice. Yo no vine aquí a hacer dinero, yo vine aquí a entregarle mi vida al Señor. Y entonces le digo, entonces vamos a hacer los preparativos para que nosotros lo hagamos, porque, pues, no, yo quiero bautizarme hoy. Ya leí lo de Felipe, me dijo. Yo quiero bautizarme hoy. Y entonces me dice, ¿qué impide? Mire lo que me dice, ¿qué impide? Y yo le digo, mire, el frío. Porque está muy frío. Y me dice, yo no le tengo miedo al agua, ahí te ese río, me dice. ¿Acaso usted le va a tener miedo al agua? No, de miedo no me hable a mí, le dije yo. Vamos al río. Iba temblando yo, hermano, pero del frío. Y bajamos al río y lo bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando salimos del agua me dice, yo quiero servirle al Señor completo. Al siguiente día me dice, pastor, ya renuncié al trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? Me dice. ¿Y ahora de qué va a comer Jimmy? Le digo, mándeme donde sea. En eso Gary Irving, que está sentado ahí, me dijo, queremos hacer una iglesia allá en Pasco. Y tenemos un edificio que la iglesia americana ha decaído en asistencia. Y entonces le dije a Jimmy, váyase para Pasco. Yo me voy. ¿Y dónde es Pasco? Me dice.
Y ni yo ni él sabíamos. Y nos montamos en una traila, pusimos sus cosas. Y cuando vamos entrando, pastor, aquí es desierto, me dice. Aquí no hay vegetación, aquí está todo seco, me dice aquí. Y para colmo, cuando llegamos a la casa donde él va a vivir, una culebra. Yo le dije, Jimmy, no se preocupe, que de vez en cuando es que hay culebras aquí. Y lo dejé allá al Jimmy. Eso fue hace 2 años, porque él entregó su vida a Cristo hace 4 años. Y lo preparamos por 2 años en el Instituto Bíblico. Y se fue a Pasco. Y hoy tenemos una nueva congregación. Y gracias al Señor nos regalaron el edificio. Diga gloria a Dios. Pero el mismo Jimmy me dice, yo no puedo dejar a los hermanos de Yakima. Hay unos hermanos que están viniendo. Vamos a tener allá, hoy hay iglesia en Yakima. Y el mismo Jimmy en estos 3 años tiene una iglesia en Pullman y un instituto bíblico. Y yo digo, Jimmy, ¿qué está pasando? Es el poder del evangelio. Usted me dijo, pastor, que es poder, y de verdad es poder. Esto es el evangelio. Espérenme. La semana pasada, en la clase bíblica, como ustedes, nosotros nos reunimos los sábados en la mañana a las 7 con nuestros líderes, doctrina. El hermano Tim, que está allá, que le gusta orar, por cierto, él está orando mientras yo predico, siempre está orando él. Y él me dice, pastor, me dice, ¿por qué no termina aquí? Por cierto, no habla nada de español. Yo no sé qué hace en una iglesia hispana. A veces yo lo quiero sacar, pero no se va. No se va. Y me dice, pastor, deme 15 minutos para que hoy oremos, pero no oro como hablan los hispanos. Cuando digo eso, ahí sí me tocó la piel. ¿Cómo? Le dije yo. ¿Qué tiene contra nosotros? Mire, ya ve cómo es uno, ¿verdad? ¿Qué tiene contra nosotros los hispanos? Es que ustedes siempre oran así: Señor, venimos delante de tu presencia y te pido por mi tía, te pido por esto y el carro, Señor, y mira el dolor que ando aquí, y mira, Señor, y nunca dejan al Señor hablar, me dice. Por lo menos démosle este tiempo al Señor. Oremos y digámosle: Señor que estás en los cielos, aquí estamos, en esta oración te queremos oír. 15 minutos. Y hermano, cuando uno está en esa situación, y como yo soy el pastor, yo digo: Señor, si vas a hablar, yo creo que vas a hablar conmigo. Y hermano, eran 10 minutos y no oía nada. 15 minutos y no había nada. La alargó yo no sé cuánto, hermano, yo no oí nada. Y no quise preguntar por no quedar en ridículo. Porque ¿qué pasa que uno de los nuevos dice: yo oí, pastor, una voz? Y yo, ¿dónde quedo yo? Entonces no pregunté nada. Y con 2 nuevos pastores subimos una trailer, porque hacemos donaciones, que nos donan a nosotros cosas y nosotros andamos repartiendo en los lugares pobres. Y entonces vamos en la trailer y suena el teléfono, un número totalmente desconocido del área, y me dice, yo le digo: buenos días, y me dice: ¿habla inglés? Sí. Me dice: mira, me dice, mi nombre es tal y mi pastor me dio tu nombre y tu teléfono. Es que sucede que nosotros, mi familia, somos los propietarios de la mayoría de fincas que están aquí a este lado del estado. Y ahí hay una iglesia que ya no tiene asistencia y la han puesto a la venta. Y yo dije: no la tiene que comprar alguien que deshaga para que hagan casa, no. Así es que la voy a comprar yo y te la quiero regalar. Y yo dije: wow, Señor, de verdad que sí hablas. Sí habló el Señor. El día miércoles nos dieron el edificio legalmente. Así que el otro domingo ya tenemos culto. Una nueva iglesia. Porque el evangelio no solo son palabras, el evangelio es poder. Michael está en la cárcel al lado de Canadá, porque hemos plantado iglesias al otro lado también. Y estoy en las calles de New Westminster a la medianoche, porque salgo a la medianoche con una cafetera en mí, como que es una mochila, y pongo café y ando ofreciendo café a los vagos, a los homeless. Y les digo: café. Y cuando están agarrando café, no van a decir que no en el frío. Les hablo de Cristo Jesús. Entre uno de esos días estaba Michael Badior, que acababa de salir de la cárcel con 15 años que había cumplido de sentencia.
Le faltaban 10, pero se portó tan bien. La sentencia máxima en Canadá son 25 años, pero se portó tan bien porque quería salir, y yo tuve la bendición de encontrarlo el día que él sale y me dice: he salido de la cárcel porque ando buscando al que me metió en la cárcel para matarlo. Y quiero regresar, pero quiero regresar sabiendo que ese muere. Y me dice: ¿y qué es lo que haces tú? Me dice: pues yo ando la palabra de Dios. Yo temblando, hermano. Y no era el Espíritu Santo, se lo digo. Era el miedo. Temblando. Y le digo: es que yo ando predicando el evangelio. ¿Y qué hace eso? Me dice: que cambia corazones. Le digo, y andaba con otro compañero y teníamos un santo y seña. Teníamos un santo y seña. Y el santo y seña es: cuando yo le haga así, usted vaya y llama al 911 y dígale que estamos en peligro. Y yo le hacía: hermano. Y el hermano: hermano. Y el hermano frisado. Voy a ir de rodillas, me dijo él. Tengo esta pistola aquí. Si yo no siento nada, lo voy a matar a usted, me dice. Y le dije: Señor, hoy no te pido por él, hoy te pido por mí, Señor. Pero el Señor me bendijo y empezó a llorar, Michael. Empezó a llorar y me dice: pastor, me tome la... Cuando se sacó la pistola, dije: Señor, bendice también a mi compañero. Porque ese estaba así. Y sacó la pistola y me la dio y me dice: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Pero no lo quiero hacer en una iglesia, porque yo no pequé en una iglesia, yo pequé en un lugar público. Lléveme a la piscina pública de la ciudad y bautíceme allí, porque quiero pedir perdón a la sociedad. Y Michael lo hizo. Fuimos a una piscina pública, la de la ciudad en Burnaby. Pedimos permiso y Michael dijo: yo quiero pedir perdón hoy porque he pecado contra ustedes, pero estoy dándole mi vida y estoy naciendo de nuevo como un nuevo hombre. A los 6 meses, estudiando la Biblia de una manera que hasta me cansaba, porque quería que estudiáramos la Biblia 24 horas. Yo le decía a mi esposa: yo no aguanto a Michael. Cuando me llamaba: dile que nos doy. Mucho, demasiado. Este se ha agarrado las cosas bien en serio. Pastor, me dice, hay otros homeless como yo. Hay otros que han salido de la cárcel como yo. Pastor, hay que hacer algo por ellos. Y Michael, estudiando en el Instituto Bíblico, no solo entregó su vida al Señor, sino fue transformado y ahora es un pastor, bautizando gente en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Mientras construíamos la nueva iglesia de Linden, llegó el sheriff de la ciudad, y cuando entró el carro del sheriff, todos mis diáconos salieron corriendo. Qué valientes. Me dejaron solo y me dijeron: es que pensábamos que era la migra, porque él entró con luces. Pero cuando él entra, él me dice: yo quiero ayudarles a ustedes. ¿Puedo hacer yo el ceiling? Me dijo. ¿Puedo hacerlo yo? Yo le dije: claro que sí, pero no tenemos el material. Yo lo consigo con la policía. Y se fue a conseguir a otros policías. Hicieron el ceiling. Se convirtió al Señor. Y luego dice: pastor Iván, igual que Jimmy, yo también ya renuncié a mi trabajo. ¿Qué hago ahora? Mándeme donde sea. Lo mandamos como misionero, lo ungimos como pastor y lo mandamos como misionero a plantar iglesias a México. Ahí en Tecate está ahora el ex sheriff predicando el evangelio de Cristo Jesús. Y sé que tengo que terminar, pero esto sucedió el martes pasado. Mi hija mayor me dice: pa, ella me dice: pa, vive en Canadá, me dice: Irma, tu amiga, está muriendo. Te he venido diciendo 1 mes, pero hermano, hay tanto que hacer que a veces uno dice: ¿y qué más hago? No puede hacer más si somos
el mismo reloj, el mismo calendario que usted tiene. Yo le digo, oiga, no he podido ir, pero papi, te quiero decir algo. El lunes, este lunes que acaba de pasar, te quiero decir algo. Ya no vas a poder volver a ver a Irma nunca más. ¿Por qué? Porque Irma va a morir el día miércoles a las 5 de la tarde. Y yo, hija, eso no es posible. Usted no puede decir cuándo muere alguien. Y me dice, sí, va a morir a las 5. Porque en Canadá hay una ley que usted puede decir, cuando está en una enfermedad terminal, usted puede decir al doctor, doctor, quíteme el dolor, ya voy a las 3 de la tarde. Irma ya había tomado la decisión para el miércoles. Yo llegué el martes a las 9 de la mañana sin anunciar, porque ya no contestaba el teléfono. El cuarto estaba oscuro, la luz estaba apagada. Y cuando yo entré, no se ve nada. Quería estar seguro si era ella, no otro enfermo. Y le digo, Irma. Y me dice, ¿quién es? Soy Iván, y le he traído buenas nuevas. ¿Cómo buenas nuevas? ¿Me permite encender la luz? No, me dice, ya no quiero nada. Es que no le puedo dar en la oscuridad. Lo que usted necesita es luz. Y me dijo, sí, abra, encienda la luz. Encendí la luz. Y me dice, ¿sabía usted que se está despidiendo hoy de mí? Porque hoy a las 5 de la tarde va a estar Julio, y va a estar Karina, y va a estar mi nieto. Y me van a poner la inyección porque ya no aguanto el dolor del cáncer. Me ha comido todo, ya no hay medicina, ya no hay nada que pueda hacer. Podría, entonces, y le digo, Irma, ¿puedo abrir la ventana? Y entonces empezamos a hablarle del Evangelio de Cristo Jesús. A medida que hablábamos, sus ojos moribundos cambiaban en ojos de esperanza. Y a medida que orábamos y leíamos pasajes de la Biblia, los 10 minutos que yo había planeado se convirtieron en 2 horas. Y luego llegamos al libro de Santiago. Y yo le dije, Irma, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiere usted que yo haga una oración por usted? Y entonces ella me dice, pero pastor, yo no me voy a poder bautizar. Mire, ya no puedo ni caminar. Yo le dije, Irma, el ladrón en la cruz no se bautizó y el Señor le dio bendición. Todavía es tiempo. Y me dice, en eso estábamos cuando entra el doctor. Y el doctor dice, Irma, ¿está todo listo a las 5 de la tarde? Y le dice, ya no. Hoy voy a dejar que ese botón lo toque el Señor. Yo digo, esto es lo que el Evangelio hace. No solo son palabras, sino que es poder. Que Dios bendiga su santa palabra. No voy a tener el tiempo de contar cuántos bautismos tuvimos. Tuvimos más de 1000 bautismos. No voy a poder contar por el tiempo que un sacerdote de la Iglesia Católica en la ciudad de Vancouver vino a Cristo Jesús, se entregó al Señor, se bautizó y hoy está plantando una iglesia en Tecate, México. Pero voy a tener el tiempo de decirles, démosle gracias a Dios por el Evangelio. Porque si ha hecho esto en ellos, ¿qué estará haciendo en ella? ¿Qué estará haciendo ese Evangelio en ustedes? ¿Qué estará haciendo este Evangelio en nosotros? Porque el Evangelio no solo son palabras, el Evangelio es gloria a Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.